Hello and welcome to Bilbo Team channel. I'm Jesus Varela, creator of the Bilbo Method, a training system focused on gaining strength and hypertrophy, which I've been following for more than 15 years, and it's allowed me to improve my strength in bench press, going from a rep max of 309 pounds to 485 pounds, having a body weight of 180 pounds. All this training without using heavy weights, so it's allowed me to stay away from injuries and work out continuously during all these years. The Bilbo Method consists of a single effective set, which name is Bilbo set, ranging from 15 to 40 reps, and using 1 rep max percentages between 40 and 70%, followed by 5 to 10 training sets, which will consist of 8 to 12 reps. To make you get an idea, this would be a Bilbo workout in numbers. The principal keys of this training system are the muscular isolation achieved through a proper execution of the exercises, and also focus all the efforts in gaining speed and explosiveness in the Bilbo set, which is the 50 set, the first one. Our goal in the Bilbo set is a steady increasement of the reps without increasing the execution length of the set. This will be the goal in the Bilbo set, in the first one. And in the rest of the sets, the goal will consist of focus all the training and effort on the muscular work, on achieving as much congestion as possible. In the Bilbo set, we must never reach muscle failure. We must save between 1 and 3 reps, being possible not to save a single rep when we want to achieve a personal record using a certain weight, or before changing the weight to try a new progression. There are different ways to approach the progressions in the Bilbo training. The most common will be these two. The first one, lifting the same weight while we increase the reps, which could last between 4 and 8 workouts, depending on how the progression goes, and then start lifting a different weight to devote another 4 to 8 workouts. And the second one will be trying to increase the weight on the bar without losing repetitions. Aquí os pongo un ejemplo de una de mis progresiones de hace tiempo. Son aproximadas porque algunos de los entrenamientos no los tenía apuntados, pero vamos, es bastante ajustado para que os hagáis una idea. Cada línea que veis son los kilos con las repes que he hecho. El más es las que me he guardado. Podría haber hecho 2 repeticiones más, ¿vale? Cada línea pertenece a un entreno, un día de entrenamiento. ¿Vale? Puede ser lunes, jueves, lunes, jueves, lunes, jueves y así sucesivamente, o puede ser solo los lunes. ¿Vale? Por ejemplo, aquí con 80 kilos hice 33 repeticiones y me guardé 2. Cuando hablo de series al fallo, en verdad siempre intento evitar lo que es el fallo. Las puedo llegar a hacer justas o guardarme hasta 2, pero fallar siempre es un paso atrás. Entonces aquí hice 33, en el siguiente entrenamiento hice 35, en el siguiente 37, en el siguiente 38, en el siguiente 39 y esta fue mi mejor marca. Batí otro ciclo anterior de entrenamiento, lo batí por una repetición. Luego cambié a 110 kilos, hice 18, me guardé 2. Luego en el siguiente me salieron 19 justas, si os fijáis, me tendrían que haber salido ya las 20, pero no todos los días está igual. Aquí en este entrenamiento también entra mucho el coco. Hay que darle vueltas para autoconvencerse de que siempre uno está mejorando. Aquí saqué 20 y aquí saqué 21. No continué porque vi que ya con este peso no tenía más recorrido. Esta también fue mi mejor marca. Con 130 kilos hice 15, me guardé una, 16, 18, 19 y aquí volví a los 80 kilos. Estos fueron 14 entrenamientos después de esto. Cuando empecé, la primera vez hice 35 y me guardé 2. Como veis, estoy muy por debajo de 39. En el siguiente 36, aquí, en el siguiente 38, no estoy ganando repeticiones, en verdad las estoy recuperando. En el siguiente 39, que igualé mi anterior mejor marca, y en el siguiente entrenamiento hice 40. Esta es la mejora que conseguí después de todos estos entrenamientos. Una repetición
después de todo esto, ¿vale? Esto pueden ser 2 meses, 4 meses o medio año. Luego volví a 110 kilos, que es este mismo peso, y el primer entrenamiento hice 19. Como veis, aquí estoy muy por debajo de mi mejor marca. Volví a tardar otros 4 entrenamientos en llegar a hacer 22, ¿vale? En superar mi anterior marca. Como veis, también han pasado unos 14 entrenamientos, pueden ser, pues ya os digo, entre 2 y 4 meses, depende de la frecuencia con la que hayamos hecho el entrenamiento. Aquí os pongo otro ejemplo de entrenamiento diferente al anterior, que lo estuve haciendo durante bastantes años. El lunes haría con 80 kilos por 38 repeticiones, me guardaría 2. El jueves haría pesado, ¿vale? 120 kilos por 19. Es decir, trabajo en un rango entre 30 y 40 repeticiones el día de ligero, y el día de pesado trabajo en un rango entre 15 y 25 repeticiones aproximadamente. Intento mejorar ahí los lunes en ligero y los jueves en pesado, ¿vale? Podéis ir cambiando los pesos para no estancaros más que nada mentalmente, porque aquí de lo que se trata es entrenar, entrenar y seguir entrenando, ¿vale? Uno de los métodos que mejor resultado me ha dado a mí, con el que estoy más contento, además hay algún amigo que lo está haciendo así y le está yendo bien, ¿vale? Es ir subiendo peso e intentando mantener las repeticiones. Lo vamos a subir el peso muy poco a poco, de 2,5 kilos en 2,5 kilos o de 2 kilos en 2 kilos. Empezamos con un rango que nos permite hacer entre 30 y 40 repeticiones y vamos intentando mejorarlas, siempre guardándose alguna o llegando justo, pero intentamos no fallar, ¿vale? Un fallo es un paso atrás. Aquí, por ejemplo, hago 4 entrenamientos con 80 kilos y paso a 82,5. Aquí hago 5 entrenamientos, ya estoy aquí en 37 más una, que es lo mismo que había hecho con estos 80 kilos. Me guardo una y ya cambio a 85, porque ya le estoy viendo que a este peso, por ejemplo, no le voy a hacer más recorrido y estoy sufriendo ya. Entonces cambio de peso, subo 2,5 kilos y continúo, intentando mejorar repeticiones. Como podéis ver, en algún momento incluso bajo alguna repetición. Eso depende del día que tenga cada uno, y si estás más cansado está claro que vas a rendir menos, ¿vale? Sigo subiendo el peso y así pues podéis alargar el entrenamiento todo lo que queráis. Yo ya os digo que he estado años entrenando así y no llego a estancarme. Aquí sigo muy motivado, que es una de las cosas más importantes en este entrenamiento, y así estamos. Se puede hacer 2 días a la semana, lunes y jueves, o martes y viernes, o se puede hacer solo un día a la semana. Por ejemplo, el lunes hacemos la serie Bilbo, que sería esta serie, y los jueves pues entrenamos press de banca como más nos guste, a 6, 10 repeticiones, a 5, a 12, como queráis, pero sin llegar al fallo, sin forzar mucho. The training frequency would be between once and twice a week, depending on the recovery, nutrition, and the level of the person. I'm going to show you a whole workout in which I include the Bilbo set, so that you can get a complete idea of how this method works.
I'm 40 years old. I've been training for more than 25 years and more than 15 using this training system. I'm not selling it to you, neither trying to mislead. I just simply try to share with you a training system that has fulfilled me a lot. A training system in which, apart from gaining a lot of strength, because I'm able to lift any day more than 200 kilograms in bench press, has also allowed me not to feel any kind of pain in shoulders, in elbows, and that wear and tear that causes the daily battle against very heavy weights, and some very high percentages in relation with your maximum strength. All of this without having ever consumed steroids. Therefore, I defend this method as one of the best for natural athletes. I hope you have enjoyed the video and you have found it helpful. I'd be grateful if you share it, if you press like, and if you leave a comment asking whatever you want. Thank you everybody, and see you on the next videos. Give me one more chance. Let me please explain. It's all been circumstance. I'll tell you once again. You took me for